¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes. En esta ocasión les traigo un tema que me han pedido bastante y que creo que va a ser de mucho interés porque pues es un tema que ha estado muy frecuentemente ahorita en boca, digamos, de todos, y se trata de la ansiedad, y específicamente vamos a hablar sobre las crisis de ansiedad. Bueno, primeramente, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es un mecanismo que tenemos todos los seres humanos, un mecanismo de respuesta que nos prepara para enfrentar alguna situación que para nosotros puede ser potencialmente peligrosa. Es decir, interpretamos como peligro alguna situación y se desencadena una respuesta tanto fisiológica como psicológica, emocional en nuestro organismo, ¿sí? Y eso es un mecanismo adaptativo. Nos prepara para enfrentar esa situación. Entonces, a lo largo de la vida es normal que nos enfrentemos con situaciones que nos generan lo que conocemos como estrés, ¿sí? Que digamos que es una parte moderada de ansiedad o de esta respuesta. Sin embargo, llega un momento o puede llegar un momento en que lo que estamos enfrentando en la vida, sea una situación de pareja, de trabajo, personal, incluso puede ser algo inespecífico, o sea que la persona no puede realmente identificar qué es, pero que ya llega un momento en que le sobrepasa, es decir, empieza a tener síntomas, empieza a tener ciertas manifestaciones ansiosas donde ya eso sobrepasa lo que conoce o lo que sabe que puede manejar. Por ejemplo, algunos síntomas que podemos identificar como parte de esta ansiedad más complicada, digamos, sería que tienes varias noches sin dormir, es decir, tienes insomnio o tienes problemas para conciliar el sueño, te despiertas, te vuelves a dormir, es decir, problemas de sueño. Esa es una de las más características. Otra es que tienes problemas para concentrarte durante el día. Tu mente está distraída en otras cosas, simplemente pierdes la concentración. Otra de ellas, que también es muy característica, es la preocupación excesiva, ya sea por un tema en particular o por algo que a veces, como les platico, puede ser inespecífico. La persona tiene una excesiva preocupación, puede ser que no te pueda sacar un pensamiento de la cabeza. Incluso hay pensamientos que se le llaman intrusivos, es decir, que llegan, que tú ni siquiera quieres pensarlo, pero ahí está, y eso te produce un malestar significativo, un malestar importante. Puede ser una preocupación o puede ser algo que a lo mejor pareciera no ser una preocupación, pero que es tan frecuente que te genera un malestar. Y otra de las señales es una sensación de miedo o de que algo va a pasar. Es como si estuvieras siempre en modo alerta, modo peligro. De hecho, tu cuerpo y tu cerebro lo están. De ahí que viene el insomnio, porque no puedes descansar mientras tu cerebro está registrando en tu cuerpo que puede haber un peligro o una amenaza para tu integridad. Entonces, este cúmulo de características, cuando ya son persistentes, cuando ya tienes algunos días o cuando tú simplemente sabes que te sientes mal, son una prueba o una señal inequívoca de que ya estás manejando una ansiedad y que esa ansiedad está interrumpiendo incluso tu vida o tus actividades normales. Específicamente hablando de las crisis de ansiedad, que también se les conoce como crisis de angustia o pánico, son momentos de mucha intensidad y de malestar, tanto fisiológico como emocional, y que pueden presentarse alguno o varios de esos síntomas. Pueden ser taquicardias, la sensación de ahogo, la persona siente que le falta el aire, que no puede respirar, que no es suficiente el aire que toma y se empieza a desesperar. Puede tener sensación de entumecimiento en algunas extremidades o partes del cuerpo, sensación de cambios de temperatura bruscos, ya sea frío, calor, la sensación de que, o el pensamiento de que se está volviendo loco, de que va a perder la razón, de que se va a desmayar, o incluso
de que va a morir. Y esa es una sensación y un pensamiento muy recurrente, de que en ese momento realmente va a perder la vida. Entonces, la angustia y el ciclo ansioso que puede llegar a experimentarse es muy fuerte. Sin embargo, es importante que sepan que esto tiene un patrón, es decir, empieza la sintomatología y llega a un punto máximo y después desciende. Pero si la persona obviamente no lo sabe, entra en mayores angustias y eso complica mucho más su situación. Puede durar algunos minutos, de hecho dura algunos minutos. Y después, como les digo, va a tender poco a poco a controlarse o a irse reduciendo paulatinamente los síntomas. Puede venir esta crisis de repente, sin previo aviso, es decir, la persona puede estar en una cena, en su trabajo, de camino a su casa, etcétera, y de pronto llega la crisis sin más. Y esto obviamente puede ser muy desesperante. O también muchas veces hay ciertos síntomas o ciertos indicadores, ya sea que la persona los detecte o no, que van preparando, digamos, el camino para que se venga una crisis fuerte o mayor. ¿Por qué sucede? Esa es una de las preguntas más frecuentes que se hacen las personas cuando tienen este tipo de experiencias. No hay una causa única, hay una serie de factores que podemos identificar o condiciones que predisponen que puedan llevar a desencadenar este tipo de situaciones. Número uno, están los factores genéticos, es decir, hay gente que ya por herencia, digamos, por su forma de ser, por su temperamento, suelen ser personas más sensibles, un tanto más nerviosas, es decir, manejan de por sí mayor ansiedad y esto las predispone. Seguramente alguien en su familia también tiene esa situación. Número dos, los factores contextuales, es decir, todas esas cosas que están en nuestro medio ambiente o en nuestro mundo donde nos movemos y que no necesariamente dependen de nosotros. Ahorita, por ejemplo, estamos viviendo esta contingencia y esto definitivamente ha desencadenado o ha sido el contexto idóneo para desencadenar muchísimas situaciones donde las personas manifiestan ansiedad, preocupaciones y también estas crisis de ansiedad. Y número tres, también puede darse por aspectos específicos de la historia de la persona, ya sea de el momento de vida en particular que está viviendo en ese tiempo o en la historia pasada. Por ejemplo, si está viviendo el duelo de la pérdida de algún familiar o de alguien cercano, si está viviendo algún tipo de trauma, una separación, un divorcio, una ruptura amorosa, todo ese tipo de eventos que marcan bastante y que traen dolor, pérdidas en general, pueden también desencadenar o ser pues un tiempo difícil donde la persona experimenta mucho estrés y por lo tanto puede llegar a presentar una crisis. Experimentar una crisis de ansiedad es una de las experiencias más difíciles, más intensas, incluso traumáticas que puede vivir una persona. Es un desgaste tremendo. Y bueno, si tú lo has experimentado, conoces a alguien que lo ha experimentado, es importante que sepas lo siguiente. Y es que no te vas a morir, no te estás volviendo loco y no vas a vivir así para siempre. No tendrías que vivir así para siempre. Hay personas que dejan pasar años incluso para decidirse a dar el paso en buscar la ayuda, ya sea porque tienen las crisis de ansiedad muy esporádicas o porque nunca las han experimentado, pero sí manifiestan otros síntomas de ansiedad. Pero sí es importante que busques la ayuda, que no dejes pasar más tiempo, que sepas que esas crisis pueden aumentar ya sea en intensidad y en frecuencia si no las tratas, y obviamente pueden llegar a robarte gran parte de tu vida, de tu energía, de tu productividad, del sabor que tiene la vida, porque de verdad es una tortura cuando la persona está expuesta cada día a una nueva lucha debido a una crisis, ya sea de ansiedad o a vivir con ansiedad
crónicamente, por así decir. El échale ganas no es suficiente, el pensamiento positivo no es suficiente, la persona se va desgastando y se va desesperanzando incluso más cada día porque la situación se agrava. Entonces, más que recomendaciones, aquí es cómo se trata. Hay dos maneras que son las más efectivas para tratar esta situación, y una es la parte médica, que a veces es necesaria la medicación, y la otra es la parte de la psicoterapia. Básicamente la que tiene más éxito en este tipo de situaciones es la psicoterapia cognitivo-conductual, que es la que manejamos. Es decir, es un entrenamiento. ¿Cómo se trata? Esto es un entrenamiento. Tienes tú que aprender a identificar los indicadores o las señales que te da tu cuerpo. Tienes que aprender a generar habilidades y recursos para enfrentar esa situación a través del entrenamiento cognitivo, a través de técnicas de respiración, a través de ciertos mecanismos y técnicas que te permitan, técnicas psicológicas que te permitan hacer una estrategia de cómo vas a enfrentar esa situación. Yo les suelo decir a los pacientes, el primer objetivo no es que la situación va a desaparecer o las crisis van a desaparecer de la noche a la mañana, sino lo primero es que tú sepas con qué herramientas vas a contar para hacerle frente, y en la medida en que tú puedas hacerle frente a cuando te vienen esas crisis, vas a estar capacitado para entonces que esas crisis se vayan espaciando en el tiempo y que cada vez van a ser más esporádicas y de menor intensidad hasta que simplemente van a desaparecer. Y bueno, no está de más dar algunas recomendaciones generales que pueden ser útiles, como lo es una buena alimentación, el tener algún tipo de rutina de ejercicio diario y el realizar alguna actividad que tú disfrutes hacer. Puede ser un hobby, algo que te haga sentir muy bien y que te permita experimentar cierta calma al realizarla. Bueno amigos, recuerden que no hay soluciones generales a problemas específicos. Cada caso es único y requiere una atención personalizada. Si tú estás enfrentando una situación de este tipo o conoces a alguien que lo esté haciendo, no dudes en contactar. Hay batallas que no tienes por qué librar solo. Existe una solución y con gusto yo puedo ayudarte. Yo soy tu amiga y psicóloga Francis del Real. Nos vemos en la próxima para seguir hablando de esas cosas que a todos nos pasan.